Bienvenidos a un capítulo más de Real Estate Interview. El día de hoy estamos con un invitado de honor. Nos acompaña Alejandro Padilla, quien es director general adjunto del área de análisis económico y financiero de Banorte. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Giselle, y muchas gracias por esta invitación a Real Estate. Gracias por venir y pues por platicar un poquito del contexto económico, del análisis financiero y desde tu punto de vista, pues cómo ves al país. Me gustaría, si me permites, comenzar por hablar un poquito de tu trayectoria, quién eres, dónde estudiaste, cuántos años llevas en la institución, qué has hecho. Por supuesto, mira, yo creo que primero Banorte, ahí ya llevo 14 años. Ahorita estoy al frente, como tú bien decías, de las áreas de análisis económico y financiero. Soy el economista en jefe del grupo. Orgullosamente un grupo mexicano, ¿no? Somos el segundo grupo financiero más importante y más grande de México y el primero mexicano, lo cual no solamente nos llena de una felicidad y un orgullo enorme, sino que también es una responsabilidad para todos los mexicanos en cualquier tipo, ¿no? Empresarios, estudiantes, gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, en general, yo creo que ha sido una trayectoria muy interesante la que he tenido en Banorte. Ya llevo 14 años ahí. También estuve en JP Morgan, ahí hice análisis económico y estrategia financiera de mercados emergentes. Estuve por aproximadamente 4 años. He tenido también experiencia en el sector de las microfinanzas, en temas relacionados a tesorería, relación con inversionistas. Estudié economía en el ITAM, hice una maestría en la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica. Tengo un diplomado también en Kellogg, en Northwestern University, sobre finanzas corporativas, otro en el IPADE de alta dirección. Entonces, en general, yo creo que a lo largo de 20 años de trayectoria, analizando la economía y los mercados financieros, me he dado cuenta de que pues, México tiene un potencial que muy pocos países tienen, ¿no? Y no solamente es por la ubicación geográfica que tenemos, somos vecinos de, pues yo creo que el mercado más interesante que hay en el mundo. Cuando analizamos, por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá, estamos hablando que es el 28% de toda la actividad económica del mundo. Sí, entonces es un mercado impresionante. Tenemos casi 50 tratados de libre comercio, tenemos gente maravillosa, gente trabajadora, y yo creo que pues, una serie de riquezas naturales, de riqueza intelectual, riqueza cultural, muchos aspectos que claramente nos ponen hoy en día en un papel hegemónico, por ejemplo, en el comercio internacional, y seguramente lo estaremos platicando, ¿no? Por el tema del nearshoring y todo lo que está pasando con el comercio exterior seguirá siendo una palanca muy importante del crecimiento de nuestro país. A veces cuando vemos a México le criticamos todo, ¿no? Pero no nos damos cuenta cuál es el contexto, qué es lo que está pasando en el mundo, si nos quieres decir brevemente tu punto de vista. Sí, por supuesto. Y mira, me gustaría empezar con una anécdota, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco que estaba con unos inversionistas en Londres, uno me decía, es impresionante cómo, a diferencia de otros países como Brasil, en donde generalmente tiene una perspectiva demasiado optimista versus la realidad, en México generalmente son un poco más pesimistas de lo que realmente pasa. Y curiosamente somos los extranjeros los que realmente vemos ese enorme potencial que tiene el país. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente México es un jugador importantísimo, no solamente en los mercados financieros, sino en la economía de todo el mundo. Y eso creo que se vuelve fundamental en un contexto en el cual
el mundo está viviendo una polarización entre dos grandes potencias. Una es Estados Unidos y el otro es China. Y claramente esta geopolítica pues yo creo que redefinido lo que está pasando con la globalización, y cada uno de estos dos actores, Estados Unidos y China, está buscando aliados estratégicos muy importantes. Y dentro de todo esto, México se plantea, pues yo creo que todavía una relación comercial mucho más fuerte e integral con nuestro vecino del norte, y eso creo que nos va a dar un potencial enorme para los próximos años. Entonces, más allá de pensar qué puede suceder en 1, 2, 3 años, si lo vemos con una perspectiva mucho más amplia, yo creo que México tiene todo para seguir creciendo, para seguir desarrollando industrias, para aprovechar pues, no solamente el sector exportador, también el turismo, todo lo que está relacionado, demanda interna. Cuando tú analizas el componente del PIB en México, el consumo privado son casi 2/3 partes. Entonces, también hay un potencial enorme. Y todo eso creo que nos ayuda a poder balancear cuáles son los retos, pero también las oportunidades para México. Y la verdad es que nosotros desde Banorte auguramos pues, un futuro bastante promisorio de mediano y largo plazo con todo esto que se viene. Dinos un poquito, ¿cuáles consideras que son los elementos clave para lograr consolidar parte de todo este momento de nearshoring y de un Mexican Moment? Fíjate que es una pregunta yo creo que muy interesante, Giselle, porque venimos haciendo nearshoring o relocalización por al menos 30 años. Y me voy de regreso a 1990 o en la década de los 90, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estamos hablando del 94. A partir de ahí, las exportaciones mexicanas se han incrementado de una manera exponencial, y no solamente es un aumento en la cantidad que vendemos, sino también los componentes que vamos exportando. Ya no solamente es maquila muy básica, sino que cada vez estamos especializándonos en sectores que tienen un valor agregado mucho mayor. Y yo creo que el que llevemos esos 30 años o 3 décadas construyendo ecosistemas y todo el know-how de cómo desarrollar estos clústeres industriales, por ejemplo, como el sector automotriz, aeroespacial, aeronáutico, etcétera, creo que nos pone en una situación mucho más ventajosa que otros países. Entonces, por un lado está eso, que México ya sabe cómo hacerlo. O sea, llevamos 30 años de experiencia en el famoso nearshoring. Probada, ¿no? Y es más, yo te diría, solamente necesitamos ir a, no sé, Aguascalientes y ver lo que pasa con Nissan y otras armadoras, irnos a San Luis Potosí con BMW, Guadalajara, que es un hub tecnológico impresionante. Querétaro. O sea, hay muchas historias probadas de éxito en nuestro país que nos muestran que hacia adelante podemos hacer cosas todavía más interesantes. Sí. Entonces yo lo veo como una oportunidad de oro. También hay que entender por qué se está dando este tema del nearshoring, por qué tanto se habla en el mundo del nearshoring. Para mí esto se origina, o lo podamos poner así, obedece a dos temas. El primero ya lo comentaba, el tema geopolítico. Teniendo Estados Unidos y China peleándose por esa parte comercial y quién es el líder en el mundo, pues claramente hemos visto que Estados Unidos quiere limitar mucha de esa exposición que tiene de China. No va a poder dejar de importar bienes de China, eso va a ser imposible. Pero lo que sí puede es replantear un poco esa matriz de importaciones, especialmente en el sector tecnológico, en temas de autos, en temas que ellos consideran como industrias clave. Claro. Entonces, la geopolítica creo que es un factor importantísimo, y muy probablemente esta relación que se ha tornado muy tensa entre Estados Unidos y China vaya a continuar en los siguientes años, ¿no? Y viene la renegociación del TEMEC. Viene la renegociación del TEMEC. Trump tiene una pues, retórica bastante negativa en contra de China. Él comenzó con esta guerra comercial cuando fue presidente a partir del 2017. Biden, pues, yo creo que ha asumido también un rol bastante similar. Entonces, la geopolítica juega un papel bastante importante. Pero hay otro que también debemos de entender, y es lo que ha sucedido con la pandemia. Desafortunadamente llega la pandemia en el 2020 y muchas cosas cambiaron, Giselle. Y entre ellos, yo creo que se encuentra esa percepción que hay sobre los riesgos. Sí, de last mile, ¿no? De cómo abastecernos con más cercanía. Exactamente. Y tú recordarás cómo en los momentos más álgidos de la pandemia había una escasez de muchos bienes. No había autos, no había semiconductores, no había muchas cosas porque las cadenas de suministro estaban rotas.
Y hay países que hay que recordar que dependen de todo, como por ejemplo Singapur, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros pues, somos bastante autosuficientes, pero algunos yo creo que sí vieron en riesgo hasta la propia canasta básica, ¿no? Exactamente. Y ahora, dado ese riesgo, ahora los grandes inversionistas y en general cualquier empresario ha replanteado un poco esa matriz de riesgos. ¿Cómo gestiono el riesgo operativo? Es totalmente distinto a antes de la pandemia. Ahora se han acortado esas cadenas. Ahora lo que quieren es que la producción esté mucho más cercano a los centros de consumo y repito, estando cerca de Estados Unidos, yo creo que nos pone en una situación muy interesante. Entonces, mezclando la parte geopolítica y mezclando la gestión de riesgos derivada de la pandemia, yo creo que la oportunidad para que México continúe afianzando su lugar tan importante en el comercio internacional va a ser fundamental. Ahora, hablando un poquito de datos, ¿qué impacto ha tenido el nearshoring en la economía mexicana hasta ahora, en los análisis después de, como tú mencionas, del 2020, en los últimos 4 años? Fíjate que nosotros hemos hecho algunos estudios muy interesantes sobre nearshoring en Banorte. De hecho, les llamamos Zoom Nearshoring, que es una serie de notas de investigación. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el nearshoring es un tema de mediano y largo plazo. O sea, no debemos de pensar que ya este año o el siguiente vamos a exportar 20 o 30% más. Es algo que tardará 5, 10, 15 años más. Pero hay una serie de oleadas. Y la primera oleada yo creo que es bastante positiva. Pongo simplemente 2 ejemplos. La primera, los anuncios de inversión extranjera directa. El año pasado, esos anuncios fueron por 110 mil millones de dólares, que es casi 3 veces la inversión de un año. Y este año llevamos de enero a mayo casi 39 mil millones de dólares. Entonces, yo creo que esa situación de los anuncios de inversión extranjera directa afianzan mucho la posición que tiene México en términos de recepción de estas grandes empresas que van a generar obviamente crecimiento, pero que además necesitan toda una proveeduría, ¿no? O sea, ya lo hemos visto con grandes empresas que se han situado en nuestro país, caso de BMW, de General Motors, de Nissan. Hay muchos casos de éxito y yo creo que algo similar va a suceder. Otra forma en donde podemos analizar lo que está pasando con el nearshoring es, por ejemplo, con la demanda de espacios industriales en nuestro país. La ANPIP, antes de la pandemia, estimaba una demanda de más o menos 500,000 de metros cuadrados. Ahorita la demanda es casi 7 veces y se estima que de aquí a los próximos 3, 5 años puede ser inclusive más. Estamos hablando de 6 o 7 millones de metros cuadrados. Es impresionante ver lo que está sucediendo con esos espacios industriales en el centro y norte del país principalmente. Esas son áreas de oportunidad enormes y ahorita ya es una realidad. Hay evidencia que sugiere que hay ya un efecto positivo. Todavía falta lo demás, falta justo el tema del sector exportador, cuando empecemos a ver ya afianzándose estas nuevas empresas que llegarán a México. Pero tú me preguntabas del potencial. Yo creo que tenemos la posibilidad de que el PIB potencial, que ahorita en México está alrededor del 2%, es 1.9 de acuerdo a nuestros estudios. El dólar finalmente opera en base a muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el nivel de las tasas de interés, que eso ayuda, pero definitivamente otro tiene que ver con la serie de flujos o la demanda por estos dólares. Y cuando vemos, por ejemplo, inversión extranjera directa, pues mucho más alta que hace unos 10 años, eso claramente tiene un impacto porque se demandan más dólares y eso fortalece al peso. Remesas, estamos en máximos históricos también. Se demandan más pesos. Se demandan más pesos porque no se tienen dólares. Que cambiar, ¿no? Exacto, o sea, se demandan más pesos. Como tienes que hacer el cambio y tú lo que tienes que invertir es ya pues, los pesos en ciertas cosas. Es una moneda que se está solicitando y que está obviamente cargando fuerza. Por eso es que se fortalece la divisa, la mexicana. Entonces tienes inversión extranjera directa, tienes remesas, turismo. Turismo también ha tenido una recuperación bastante importante después de la pandemia. De hecho, algunos indicadores ya nos muestran que los niveles ya están por arriba de lo que veíamos previo al COVID. También estamos recibiendo muchos flujos en la parte de turismo. Ni se diga las exportaciones, que son más de 40 mil millones de dólares al mes. Entonces, todo esto ayuda y claramente contribuye a
pues, tener ese acceso a dólares que otras economías no tienen. Argentina, por ejemplo, es un caso extremo en donde no son generadores naturales de industrias que te puedan traer dólares tan fácil como lo pasa en México. O sea, en el lenguaje coloquial no tenemos como país todos los huevos en una canasta. No, estamos México muy bien no nada diversificados. más es nearshoring, sino es todo un complemento y una serie de industrias y sectores que generan ahora sí que este Mexican Moment, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo pones así, porque al final del día tú puedes tener una gran empresa que se ubica en un estado, llega a toda una cadena de proveeduría, pero también vas a necesitar empleados. Esos empleados van a necesitar vivienda, van a necesitar otro tipo de servicios, necesidades de transporte, alimentación, vaya, hasta entretenimiento. Y todo eso va generando esos efectos de segundo o tercer orden que claramente son positivos para el resto de la economía. Claro. Entonces, yo creo que es lo que vamos a estar viendo. Y además, pues no solamente es el sector exportador, tenemos también una serie de actividades económicas también muy fuertes en nuestro país. Simplemente el PIB turístico, que ha venido creciendo de una manera bastante importante. Y también se ha redefinido con los cambios en los patrones de consumo. Ya no solamente es un turismo como lo veíamos hace unos 10 o 15 años, es un turismo que se ha venido sofisticando, que ahora se centra en experiencias, que ahora también se le agregan, por ejemplo, necesidades médicas. Hay lugares donde el turismo médico está ganando un auge muy importante. Entonces yo creo que hay muchas aristas en donde México muestra un enorme potencial y que creo que lo vamos a ir aprovechando y eso se va a ver reflejado en mayor crecimiento y también en mayor desarrollo económico. Claro. Oye, y en cuanto a infraestructura complementaria, que le llamáramos, pues yo no diría entre retos y desafíos, pero viendo esta inercia y este crecimiento del que estamos hablando, o sea, es un hecho de que México va a seguir creciendo, ¿no? Claro. Uno, ¿cuánto sería el crecimiento que más o menos tú estimas, o sea, de acuerdo a lo que hemos hecho? Y dos, ¿cómo nosotros podemos estar como país de la mano acompañando este crecimiento? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que uniendo esos dos puntos, el de infraestructura y el de crecimiento, empiezo con la parte de crecimiento. El crecimiento, si bien ahorita el potencial es alrededor del 2% o 1.9%, ese podrá crecer hasta 2.3 o 2.4 en los siguientes 5 o 10 años. Y eso va a venir de la mano con necesidades de infraestructura, ¿no? En las últimas décadas se ha venido generando un ecosistema muy favorable para nuestro país en la parte de infraestructura, pero se va a necesitar mucho más. Se va a necesitar mucho más simplemente por los requerimientos que van a tener las empresas que llegan a nuestro país. Por ejemplo, ampliar la red eléctrica, mayor acceso a agua, mayores puertos, caminos, mucha infraestructura en distintas áreas. Y eso, pues claramente se vuelve pues una oportunidad también bastante importante para México, porque finalmente la inversión en infraestructura te va a generar crecimiento y te va a generar condiciones para un crecimiento futuro mucho más elevado. O sea, estás hablando de una infraestructura básica para un México industrial. Exactamente. Que ya sea la manufactura, las materias primas, el transporte, la logística, que todo esté a la altura de lo que estamos ahora sí que demandando, ¿no? Exactamente. Y nada más te pongo ahí un dato. Por ejemplo, ahorita la demanda por electricidad en nuestro país es más o menos de unos 300 teravatios por hora. La Agencia Internacional de Energía estima que con este tema del nearshoring, el crecimiento demográfico en nuestro país, etcétera, la demanda podrá ser entre 360 o casi 400 teravatios por hora de aquí a 5 o 10 años, lo cual implica pues, también una necesidad de incrementar esa infraestructura. Entonces, las cosas van muy bien. Creo que México ha logrado tener una estabilidad macroeconómica que es un pilar fundamental para esas inversiones y para el desarrollo de la industria, pero hacia adelante vamos a necesitar seguir haciendo más cosas, ¿no? Y seguir generando mayores condiciones para que ese crecimiento pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. O sea, un plan de crecimiento acompañando todo lo que es el nearshoring a nivel federal sería muy conveniente, ¿no? Sí, y mira, a mí me gusta plantearlo de esta manera, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos en México es un modelo de 4 hélices, y te voy a decir cuáles son las 4 hélices. La primera es definitivamente políticas públicas en distintos niveles, ¿no? Federal, estatal y municipal,
necesitamos también una política empresarial, política privada, es decir, que las empresas también se preparen y hagan lo suyo para poder aprovechar estas oportunidades. La tercera hélice es la educación. O sea, necesitamos mano de obra calificada, apostarle a ingenieros, sobre todo en un país en donde todavía tenemos un bono demográfico muy interesante. Jóvenes, sí. Jóvenes. Ahorita estamos hablando de que cuando comparas México con los países de la OECD, tenemos una ventaja muy importante en la parte de la demografía. Y la cuarta es la sociedad, porque también la sociedad tiene que poner su granito de arena y tiene que contribuir a que el resto de las hélices funcionen. Y si te fijas, es algo integral. Es algo en donde todos vamos a jalar parejo hacia el mismo lado y eso nos va a permitir un mayor crecimiento para todos. Ahora, en la primera hélice que dices, en la parte política y gubernamental, ¿no? ¿Qué hablarías? ¿De certeza jurídica, Estado de Derecho, inversión en infraestructura? Sí, yo creo que todo eso se engloba en la parte de infraestructura, ¿no? O sea, la necesidad de caminos, puertos, acceso a agua, mejorar la capacidad eléctrica, etcétera. Estado de Derecho también está incorporado ahí también. Seguridad, necesitamos continuar con políticas públicas que incentiven la inversión, ¿no? Yo creo que estos anuncios de inversión que se han venido dando en los últimos años es producto de ese ecosistema que México ha generado de una manera favorable, pero necesitamos necesitamos seguir haciéndolo. Energía muy importante, energía, ¿no? Esa muy apertura importante. en la energía y en el agua, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso yo creo que va a abonar a que definitivamente podamos crecer más. Yo creo que el tema de la estabilidad macroeconómica es fundamental, ¿no? Tener finanzas públicas sanas como las que hemos gozado en nuestro país, una política monetaria ortodoxa, con un Banco Central independiente, que cuando lo ves con otros países, la verdad estamos en una situación bastante privilegiada, especialmente en ese segmento de economías emergentes en donde nos encontramos. O sea, ahí le pondrías una palomita que no le movamos. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que hay que continuar por ese camino de la estabilidad macroeconómica que gozamos hasta este momento. Seguramente lo veremos y yo creo que por eso es que las empresas han apostado por estas inversiones en términos de nearshoring. Dentro del área de análisis y de inversión, hablabas ahorita de los empresarios. ¿Qué tanto realmente los empresarios mismos mexicanos, obviamente ya hablaste, seguimos invirtiendo en México? Bastante. Yo creo que algo que se ha vuelto un común denominador del empresario en México es que no solamente ve las oportunidades, sino que también tiene una responsabilidad y un amor enorme por este país. Y yo, créeme que lo he visto, por ejemplo, en Banorte tenemos toda una serie de consejos locales, tenemos casi 50 consejos locales, nos reunimos con empresarios en cada una de estas plazas y yo te podría decir por experiencia propia que se ve esa responsabilidad hacia nuestro país. Claramente tendrán que haber las condiciones, ¿no? También. Y yo creo que las condiciones están ahí y por eso que los empresarios siguen apostando al crecimiento en México y ese crecimiento lo vemos a lo largo de distintas industrias. Estoy hablando de empresarios que están dedicados a la vivienda, ¿no? o al sector residencial, empresarios que se dedican a servicios, empresarios que están enfocados a la industria, son proveedores de estos clústeres tan importantes como el sector automotriz, algunos se dedican al sector primario, ¿no? A la parte de los agropecuarios. O sea, yo creo que está muy bien distribuida la base de empresarios en nuestro país, pero sobre todo yo creo que es la apuesta por México y la apuesta de que las condiciones son favorables para que sigamos creciendo. Pero aparte es bien interesante porque es como, ¿te acuerdas los baby boomers, ¿no? Que decíamos que todo el turismo y se iban a venir a vivir acá, que ahora ya pasa, y pues nada más veíamos a mexicanos. Entonces, nuevamente yo creo que está bien la inversión extranjera directa y qué bueno que los demás vengan, invierten, claro. Pero pues los primeros que tenemos que invertir somos los mismos mexicanos. Sí, totalmente. Yo creo que tiene que venir acompañado de una inversión nacional, todo lo que estamos viendo en términos de inversión extranjera directa que continuará en los próximos años. Y definitivamente pueden jugar un papel importantísimo las empresas mexicanas, simplemente aprovechando toda la cadena de proveeduría, toda la cadena de valor y sobre todo pues, toda la derrama económica que genera esta situación del nearshoring. Oye, ¿cómo podrían las empresas y el gobierno asegurarse de que el nearshoring se desarrolle de manera sostenible y socialmente responsable?
Yo creo que se vuelve algo fundamental hoy en día, ¿no? Tener un componente de sustentabilidad. A lo mejor, Gisela, hace unos 10 años, cuando platicábamos estos temas, eran un poco más de moda, ¿no? O era algo que surgía apenas en uno o dos foros, pero hoy la realidad es totalmente distinta. No hay una empresa grande que no tenga ya bien mapeado cuál es la estrategia de sustentabilidad y sobre todo que sepa cuáles son sus objetivos de aquí a 2030 o 2050. Y lo hemos visto con estas reuniones anuales que organiza Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Las famosas COP, en donde pues, cada vez hay un mayor interés por generar estas políticas de sustentabilidad, las famosas ESG o ASG. Es responsabilidad social, ¿no? Tratar de atender temas de género, atender temas de todas esas brechas que existen en el mundo y que las tenemos que ir cerrando. Huella de carbono. Huella de carbono es importantísimo. Tan es así que también pues, acabamos de emitir unos certificados bancarios bursátiles sustentables de largo plazo por casi 13,000 millones de pesos. Y ese es simplemente uno de los compromisos que tenemos pues, nosotros como uno de los grupos financieros más importantes del país. Somos signatarios de los principios responsables de la banca, de las Naciones Unidas. Y ese es simplemente un ejemplo que es personal, no es Banorte, pero lo ha adoptado la industria financiera y yo lo he visto que también lo han adoptado muchas otras industrias. Y esto tiene que ir de la mano. Por ejemplo, también la Secretaría de Hacienda ha estado desarrollando una curva de bonos sustentables y ha estado generando también condiciones para que las empresas que emiten con este sentido de responsabilidad, ya sea medioambiental o social, o cuidando la gobernanza o el gobierno corporativo, tengan esas condiciones. Entonces yo creo que ahí se vuelve también un pilar fundamental lo que vamos a seguir viendo en los próximos años para poder aprovechar esta gran tendencia que vemos a nivel internacional. Y yo diría que también dentro de lo más importante, el acceder al capital internacional, ¿no? Correcto. ¿Cumples con esta sellito verde o no? Ya no hay la puerta, ¿no? Es correcto. Si lo vemos desde un punto pragmático, sí. O sea, claramente es uno de las cajitas en donde hay que ponerle palomita desde la óptica de un inversionista global y por eso es que lo tenemos que cumplir, sí. Oye, Alex, cuéntame un poquito, ¿cuáles han sido desde tu punto de vista los sectores más beneficiados? Pues mira, yo lo que he analizado ha sido claramente el sector automotriz y simplemente esto se da por un cambio de paradigma muy importante en la industria. Ya no solamente estamos hablando de autos de combustión interna, sino ya estamos hablando de todo lo relacionado a la electromovilidad. Entonces, esa es una nueva realidad y es una nueva realidad que continuará de una manera cada vez más importante en los próximos años. Entonces, lo que México ha construido en la parte del sector automotriz, ahora lo que está haciendo es también replantearse y reconvertirse a las necesidades actuales. Entonces, el sector automotriz yo le veo un potencial enorme y ya lo hemos estado viendo. La parte de tecnología también. Y ahí es donde también juega un papel muy importante esta tensión que hay entre Estados Unidos y China. Sí. Tú recordarás que el año pasado pues ya empezaron a limitar mucho la importación de microprocesadores y alta tecnología de Asia, que siguen llegando a Estados Unidos, pero cada vez quieren que sea menos. Y de hecho quieren traerse de regreso esa producción. Estados Unidos lo quiere hacer en Norteamérica. Y ahí México va a jugar un papel importantísimo. Cuando tú ves los componentes de las exportaciones mexicanas, por ejemplo, computadoras ya representa el 9% de lo que exportamos. Monitores y proyectores casi un 2%, cables casi un 3%, tecnologías casi un 15%. Yo creo que ahí es un sector que va a seguir creciendo de una manera muy importante. Pero no solamente veamos esas industrias que son muy icónicas, también pensemos en las necesidades que tendremos de logística, de transporte, de almacenamiento. Por eso es que vemos ahora un auge, por ejemplo, con el tema de las fibras o con el tema del espacio industrial, los requerimientos de vivienda que tendremos en estos puntos exportadores, ¿no? En los polos de exportación. Entonces yo creo que hay muchas industrias en donde yo le veo un potencial enorme. Instrumental médico, ¿no? Lo veo también en temas de la agroindustria, en el sector farmacéutico. Yo creo que hay muchas oportunidades y ya comenzamos a ver en estos casos de estas industrias que el potencial es enorme y ya comienza a ser una realidad. Claro. Oye, Alex, ¿qué le dirías tú a las empresas que estarían interesadas en crecer en México, en invertir en México?
ya sea tanto por el Mexican Moment como por el nearshoring? Mira, yo creo que siempre este tipo de conversaciones nos lleva a un tema de pues, cuál es esa relación entre costo y beneficio, ¿no? Una empresa, ya sea extranjera o las mismas empresas mexicanas, lo que quieren es pues, hacer un análisis, un balance de estas dos fuerzas y estar mejor posicionadas. Y yo creo que México lo que ofrece son una serie de ventajas competitivas y comparativas muy buenas, ¿no? Estamos hablando de una demografía muy fuerte, o sea, tenemos ese bono poblacional muy importante. Cuando tú analizas la pirámide demográfica de México y la comparas con Estados Unidos, la de México es una pirámide, la de Estados Unidos es casi un cilindro. Entonces esto nos habla de que en los próximos años va a ser fundamental la integración regional mucho más fuerte entre ambos países. Entonces, esa ventaja competitiva de la parte de la demografía es enorme. La eficiencia en costos, el know-how que ya tenemos hoy en día, esta cercanía con este mercado tan importante que se llama Estados Unidos, acceso a commodities o materias primas, Los tratados. los tratados de libre comercio, casi 50 tratados de libre comercio que nos dan acceso a los mercados más importantes. Entonces, yo creo que sí hay toda una serie de ventajas que tiene México que claramente hacia adelante van a ser una palanca importantísima para un mayor crecimiento. Oye, Alex, y por último, ustedes en Banorte, ¿cómo están apoyando toda la parte de nearshoring y de inversiones en México? Para nosotros esto se vuelve fundamental porque tenemos la capacidad, ¿no? La infraestructura, la apuesta tecnológica, porque Banorte le ha apostado muy fuerte a la tecnología ya desde hace varios años, para poder ser justo una solución financiera a todas estas empresas. Y no estoy hablando únicamente a las que llegan a nuestro país, donde les podemos dar servicios transaccionales, nómina, obviamente créditos, etcétera, sino estoy hablando de las distintas capas o los distintos tiers que existen en la industria. La proveeduría para nosotros va a ser fundamental. Todas las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que además nuestro compromiso con este tipo de empresas es total, y ahí yo creo que va a haber una necesidad de pues una alianza estratégica entre empresa y banca para poder justo desarrollar este crecimiento. Estamos con muchos programas relacionados a nearshoring, en la parte también de servicios. Entonces, lo vemos como una enorme oportunidad. Tan es así que pues, hemos venido contratando una gran cantidad de asesores desde finales del 2022 que estarán enfocados principalmente en atender a nuestros clientes y clientes potenciales en esta parte del nearshoring. Gobierno también, los gobiernos, no solamente federal, pero estatal y municipal, van a tener necesidades de infraestructura muy importantes, como ya se ha analizado. Entonces, yo creo que ahí también los vemos como aliados estratégicos. Entonces, yo creo que hay muchas vertientes en donde el nearshoring va a necesitar de servicios financieros, de una solidez de la banca, y ahí Banorte yo creo que va a jugar un papel muy importante. Pues debe de ser como el Banco Mexicano que es, ¿no? Sí, exactamente, el Banco Fuerte de México. Exacto. Pues no sé si quisieras agregar algo más. Pues además de agradecerte, Giselle, y a Real Estate por la invitación, pues simplemente una reflexión, ¿no? Yo creo que la pandemia nos enseñó a esta necesidad de ser más ágiles y más flexibles. Desafortunadamente fue algo que nos tomó por sorpresa al resto del mundo, y nos dimos cuenta que tanto las empresas como las personas que fueron más resilientes fueron las personas o empresas que tuvieron la capacidad de analizar qué es lo que estaba pasando y fueron mucho más ágiles al cambio. El nearshoring es simplemente una respuesta a cambios que se están dando muy importantes en el mundo, tanto geopolíticos como comerciales o económicos. También hay que pensar las otras grandes macrotendencias, la digitalización, la electromovilidad, La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, toda esta revolución que está dando inteligencia artificial es importantísima. Entonces, yo creo que México sí tiene esa capacidad, tiene la gente, tiene la infraestructura, tiene muchas cosas. Hay que seguirle apostando y sobre todo hay que apostarle de esta manera inteligente, siendo ágiles, siendo flexibles, teniendo esa visión estratégica, porque estoy seguro que si así lo hacemos,
hacia adelante vamos a ver condiciones económicas mucho mejores para nuestro país. Así será, y así te invitaremos a que nos vengas a contar todas las historias de éxito. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un capítulo más de Real Estate Interviews. Hasta la próxima.